con todo respeto, son muy mentirosos los del bloque conservador. No van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca. O nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Los que roban son otros, para que empecemos a respetarnos. No somos iguales. Hola a todos, gracias por acompañarme con un video más. Espero y estén teniendo una excelente mañana. Pues así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador frenó tremenda traición a los trabajadores de México, porque la reforma de pensiones del bienestar no expropiará las Afores de los trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador reunió todo su gabinete para desmentir a TV Azteca y a los voceros de la oposición. El presidente AMLO mencionó que la reforma de pensiones no supone la expropiación de las Afores, además de que tal iniciativa busca hacer justicia a los trabajadores porque los que roban son otros. Escucha lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por el pueblo de México. A continuación con el video. Vamos a informar sobre las Afores para que quede lo suficientemente claro, aun cuando, con todo respeto, son muy mentirosos los del bloque conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca. Y Joaquín, o nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Los que roban son otros. No están aquí. No somos nosotros. Para que empecemos a respetarnos. No somos iguales. Bueno, para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 1 de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación. A favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada se cambió de un sistema solidario
a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número 2, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación: a favor 313 votos, del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado, se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo: una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad, a reserva del PRD, que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de AFORES. Se hizo un análisis que las AFORES en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las AFORES en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos, y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores, y se calcula que será un ahorro de cerca de 160,000 pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte, de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo 1 de cada 4 trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió. Si un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020, hoy se jubila con 6,000 pesos. Pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16,400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo:
un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos, 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores se estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10,000 se jubilaba con 10,000. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2,700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6,000. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10,000 pesos, que te puedas jubilar con 10,000 pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya a los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18,000. En el 25, 20,000 personas, 31,000 en el 26, hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Esta iniciativa ha generado todo tipo de comentarios, críticas e incluso algunos disparates, porque esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las AFORES tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debió haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las AFORES. Si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la AFORE al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la reforma del 20 implicaba pues un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259,000 cuentas por un monto de 946 millones de pesos, que ya pasaron de la AFORE al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos, Azteca, que tiene su propia AFORE, ha devuelto 19.7 millones de pesos, Banamex 187 millones de pesos, Coppel 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9,360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1,847 millones de pesos y no los 19,000 que ha devuelto Azteca. Por ejemplo, en este caso. ¿Se pueden volver al anterior? Esto es
es importante señalar, son 41,000 millones de pesos. De lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34,000 millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha en los últimos 2 años? 946. Pero hay un elemento adicional. Ese retorno, a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio, para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social, y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado, que ganaban 10,000, que se estaban pensionando con 6,000 y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4,000 que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10,000 millones, los 10,000 pesos. Para esto tendría que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son 7,000 de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1,847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las AFORES, y las AFORES tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la AFORE ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años, que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tus cuentas, tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiere agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente por favor, es que en el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto, el director de Infonavit para la presentación. Gracias. Presidente. Muy buenos días a todos los compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que los recursos, uno, se van a utilizar en diversas obras y gasto corriente del gobierno, y en segundo lugar, que van a ser, incluso llegaron a decir, que estaría administrado por el Banco de Bienestar, difundiendo una mentira que confunde a las personas e infunde un miedo que no tiene nada que ver con la reforma. Si pasamos a la que sigue, la propia reforma establece, uno, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Este fondo tendrá un comité técnico integrado por los comités
por las instituciones de seguridad social distintas que aportamos recursos. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente. Como ya lo explicó el director del IMSS, este mecanismo no es novedoso, ya se avisa hoy a los trabajadores un año antes de pasar a la reserva, se administra diferente y ahora esta administración diferenciada pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, que cuenta con un comité técnico, tendrá que establecer los mecanismos, por ejemplo, de inversión. Hoy las cuentas que están en las Afores o que están en el Infonavit tienen un rendimiento anual, aun cuando están inactivas. La ventaja de este fondo es que además del rendimiento no se les cobrarán comisiones por parte de las Afores. Y finalmente, algo que establece la reforma de manera muy clara en el paquete de reformas, se establece que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque como lo decía el presidente, el derecho es imprescriptible, no se acaba nunca, es un derecho para siempre por parte de los trabajadores y por lo tanto habrá quien el trabajador o sus beneficiarios vayan a reclamar a los institutos el recurso cuando se acuerden, cuando tengan una noción de que tenían ahí un recurso, y los institutos, de manera como ya lo hacen, devolverán el recurso y también este fondo pagará los complementos de pensiones como ya se explicaron. Muchísimas gracias. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde destacó que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca corregir las diferencias entre estos modelos anteriores. La nueva iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo que los trabajadores reciban el 100% de su último salario registrado antes de jubilarse, intentando restaurar la equidad y la justicia en el sistema de pensiones del país. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente sábado.